El gusanito de Dios. Este es un tema bastante interesante. Vamos a analizar el comportamiento de los gusanos y cómo la Biblia asocia al Mesías de Israel con el gusano. Es muy intrigante el misterio divino que surge a través de las páginas de la Escritura y vamos a ver cómo se relaciona con todos los usos, tanto biológicos del gusano y como el que usa las mismas Escrituras para profetizar y esconder misterios dentro de esta criatura tan diminuta. Estaba leyendo, encontrando en el libro de Isaías, y llegué al capítulo 41, el verso 14, cuando dice: no temas, gusano de Jacob. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, es tu Redentor. En la otra versión dice: gusanito de Jacob. Lo interesante, obviamente, es que me llevó inmediatamente al Salmo 22. Este es un salmo que citó Jesucristo, al menos el verso 1, pero todo el verso se relaciona con la muerte de Jesucristo en el madero. En el verso 6 dice: mas yo soy gusano y no hombre. Literalmente se toma el lugar de una humillación total al llamarse gusano y no hombre. Evidentemente en la figura realista él seguía siendo un hombre, pero al tomar esta figura desfigurada de hombre pasa a ser una especie de gusano, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estira la boca, menea la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre y el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Este simbolismo de gusano habla de una humillación total. Cuando el Mesías, siendo divino, bajó aquí a la tierra, tomando forma de siervo, como describe Isaías 53, en los sufrimientos del siervo justo de Jehová. Dentro del contexto de Isaías, pareciera que el siervo, como la nación de Israel, hay un siervo justo que nace dentro de esta nación, el cual también es un siervo, el cual no se halló maldad en él. No así Israel, como siervo también, le falló 1000 veces a Dios. Lo intrigante de Isaías 53 es que habla de: sufrió nuestros dolores, llevó nuestros pecados, nuestras rebeliones, hablando como el pueblo a alguien que está dentro del pueblo, un siervo dentro del siervo. Constantemente la nación de Israel le habla a este siervo. Es como el sueño de José, que dentro de los hijos, el mismo padre que es Jacob Israel y sus hermanos se arrodillan frente a él. O sea, Israel se arrodilla frente al hijo de Israel. Es el mismo simbolismo de Isaías 53. Ahora bien, es interesante esta palabra en hebreo gusano, que se relaciona con el gusano carmesí, tolaatz, en hebreo. Es un gusano que al morir se utilizaba el color rojizo que dejaba para teñir los tejidos incluso del tabernáculo, como dice Éxodo 26. También Isaías 1:18 cuando dice: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la blanca lana. A veces se usa como gusano rojizo, o a veces se usa como el color rojizo. Este color rojizo, escarlato, alazano, es justamente el color de la redención, el color de la sangre, porque los pactos han sido hechos en sangre. Cuando Moisés tomó la sangre en Éxodo 24:8 y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con ustedes sobre todas estas cosas. Y tomó la sangre y la puso en tazones y esparció sobre el altar. El mismo Moisés en Levítico 17:11 dice que la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La sangre es la vida, y está asociado en estos términos a la expiación, como dice Isaías 53, su vida fue puesta por expiación, por sus llagas fuimos curados. El derramamiento de la sangre es evidente en este plano que usa Dios para este siervo sufriente, este gusano de Dios, el cual se hace solamente dependiente de Dios en el juicio injusto que le hicieron, por ejemplo, al Mesías. Es la humillación al llamarse gusano. Y el mismo Jesús, cuando hace la última cena y dice, tomando la copa, dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, para perdón de pecados, para la redención de Israel y de las naciones.
Lo mismo pasa con la salvación de la redención de Israel. La sangre que es usada para salvarse del ángel de la muerte y la sangre del cordero es puesta en los dinteles de las puertas. Asimismo, el Mesías, en Génesis 49:11, cuando se habla de Silo, dice que su sangre lavará su manto en el vino de la sangre. Por ende, este gusanito que dejaba y hacía teñir, lo mismo hacía en el tabernáculo, de teñir los tejidos del tabernáculo y también del templo, incluso del sacerdote. Este gusano que hacía teñir es exactamente el mismo simbolismo del teñir, lo mismo de Jesús, que su manto fue teñido en sangre por su derramamiento. Ahora bien, veamos la vida biológica del gusano. El gusano vive constantemente bajo tierra, se alimenta de los nutrientes debajo de la tierra. ¿Y qué dijo Jesucristo respecto a estar bajo tierra? En Mateo 12:40, el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, simbolizando ese gusano que vive debajo de la tierra en lo escondido. Hay una familia incluso de gusano que es los gusanos Bostrichidae. De esa familia, ellos mueren en la madera, así como Jesús murió en el madero, simbolizando este tipo de gusano a Jesucristo. Y también está un concepto que se llama la matrifagia, donde la madre se sacrifica y su descendencia se alimenta de sus nutrientes. Esta es otra familia de gusanos. ¿No les parece interesante, bastante sorprendente, cómo el gusano viene a simbolizar en varios términos a la vida sacrificial del Mesías? Porque justamente a la descendencia de Jesucristo, cuando dice en Isaías 53:10, y verás descendencia. Y esa descendencia es el pueblo de la iglesia. Los creyentes en el Mesías sufriente. Igualmente en Apocalipsis 12:17, cuando el dragón persigue a la mujer y no la logra alcanzar, entonces persigue la descendencia de ellas. ¿Quiénes son ellos? Los que tienen el testimonio de Jesús y guardan sus mandamientos. Porque Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Aquí viene lo intrigante, porque así como la madre se sacrifica y su descendencia se alimenta de sus nutrientes, asimismo Jesucristo, con esas mismas palabras, estableció la Eucaristía. Cuando en Juan 6:54 al 56, Él dice, el que come de mi carne y bebe de mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi sangre, el que come mi carne y bebe de mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Y inmediatamente se asocia, y dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, vivirá eternamente. Jesús es ese maná que descendió del cielo para dar vida a los hombres. Y lo intrigante es que Jesús al morir en Pascua se transforma en ese cordero, como cuando Juan el Bautista decía, aquí el cordero de Dios. O sea, esta asociación de gusano que baja a las profundidades de la tierra, se asocia también con este cordero, este pan. ¿Por qué es así? ¿Por qué Él tenía que morir? Era para cambiar el simbolismo de la Pascua, donde su cuerpo es tanto el cordero que comemos cuando comemos el pan, y su sangre es ese vino o ese jugo de uva, como se le podría decir, que tomamos para recordar este sacrificio, donde ya no hay más sacrificios, ahora es la Eucaristía, la cena del Señor, la Santa Cena, como le dicen. Y se cumple la profecía del Salmo 110 de que el Mesías sería bajo un nuevo sacerdocio. Ya no hay más derramamiento de sangre por el pecado, porque la perfección vino a través de Jesucristo. Este gusano que descendió a la tierra en el madero, que derramó su sangre, así como esos gusanos teñían los tejidos del tabernáculo. Asimismo, Melquisedec, cuando se le apareció a Abraham, ofreció pan y vino. Ese es el sacerdocio de Jesucristo, el pan y el vino. Por eso lo que hacen los gusanos, la matrifagia, es de que se alimentan de su madre sacrificada para comer de sus nutrientes. Asimismo, el pueblo de la iglesia hace ese mismo rito de comer el pan sin levadura y el vino como su pan, su cuerpo y su sangre. Es interesante las conexiones que se hacen con el mismo Jesús al autodenominarse un gusano y cómo se pueden sacar todas estas conclusiones o estas asociaciones. Porque cuando dice en Isaías, cuando le dice, y tú, gusanito de Jacob, luego en los versículos siguientes lo habla de que él juzgará a los pueblos. Y lo intrigante es que cuando en Isaías 63 dice, ¿quién es este que viene con su ropa manchada de sangre, teñida de rojo? Lo mismo de Apocalipsis 19 asociando al Mesías viniendo en un caballo blanco con su ropa manchada en sangre. Ese tinte rojo es el juicio final. O sea, la sangre es tanto del pacto de redención como
el juicio futuro. Tiene un doble significado. Lo mismo, esos versos de Isaías 63 se asocian con Génesis 49:11. El juicio, donde su ropa se mancha en sangre ya no por el sacrificio, sino por el juicio, donde destruirá a todos los incrédulos, a todos los que se burlaron de Dios. Por eso este es muy interesante porque el plano de también en el maná, Dios establecía un juicio y llamaba a los gusanos, por decirlo así, cuando dejaban más maná para el otro día y se llenaba de gusanos, por no respetar los tiempos y los mandamientos de Dios. Lo mismo dijo Jesucristo: ay de ti, Jerusalén, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Y los judíos, ¿qué le dijeron? Tu sangre, la sangre de él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y 40 años después le destruyen el templo. Por eso es interesante que el tiempo que Dios estableció para su Pascua fue exactamente el sacrificio y la sangre derramada de este Jesús que bajó como un gusano bajo la tierra, para que su descendencia pudiese tener vida. Y establece en el juicio final, también hablando del gusano, cuando dice que los que lo rechacen a él, su gusano nunca morirá y su fuego nunca se apagará. Por ende, hay varios significados que se le pueden sacar del gusano. Pero es intrigante la profundización de este concepto del gusano de Dios, del misterio divino que esconde. Hoy en día podemos conocer mucho más la vida de ellos, pero bajo un plano espiritual tiene bastante simbolismo.